¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy contento hoy. Yo estoy contento. Usted sabe que siempre de chico, ¿no? Bueno, usted, ojo, no tan solo yo, creo que ustedes también. No creo que esta sea una costumbre solamente mía. Cuando usted escuchaba la radio o escuchaba el equipo de música y había alguna canción que le gustaba, que todos hacíamos y hacíamos automáticamente, ¿no? Como si estaríamos tocando la guitarra. Qué ilusión tocar la guitarra. Es una cosa que yo nunca podía hacer. Una vez tuve una guitarra en mis manos y cuando puse los dedos después tuvo que venir mi madre y mi padre a destrabarme los dedos de la mano porque es inútil. Por eso admiro tanto a la gente que puede hacer música y que puede transmitir sentimientos a través de un sonido. Por eso es que lo invito a que se quede con nosotros, porque vamos a tomar un café con un hombre que de esto, de hacer música y de transmitir sentimientos a través del sonido de la guitarra, sabe y mucho. Se llama Ignacio Rodes y es concertista de guitarra. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes. ¿Cómo se hace para que no se le traben a uno los dedos cuando quiere tocar la guitarra? Bueno, es una cuestión de conocer el instrumento. Yo empecé de muy pequeño y sigo dedicándole mucho tiempo. Ajá. Yo pensé que me ibas a decir, te cortas la mano. Porque... yo me puedo tomar la atribución, maestro, desde el cariño y del respeto y la admiración, porque tuve la oportunidad de escuchar, ¿cómo se dice ahora? CD vuestro. Sí, ¿no? una grabación. Grabaciones, espectacular. Bueno, es que para mí la guitarra es el instrumento más bello que existe. Entonces... ¿Nunca puso una agencia de viajes? Una agencia de viajes... Porque escuchando la música que usted interpreta, uno viaja. Es cuestión de cerrar los ojos y con el sonido uno viaja. Es precioso. Claro, la música es muy sugerente y da lugar a muchos viajes. Muchos viajes. Y esos viajes, el piloto de ese avión maravilloso es Ignacio Rodes. Su avión es la guitarra. Pero este Ignacio Rodes, ¿el pequeño Nacho cuando era chico o no? Sí, bueno, me llaman Nacho, mis amigos. Nacho, los amigos le dicen Nacho. ¿Dónde nació? Yo nací en Alicante y toda mi familia paterna y materna es de Alicante, aunque mi abuelo materno era de Fuente la Higuera. ¿Dónde desarrolla su infancia? Yo tuve la suerte de estudiar aquí en Alicante con un gran maestro, con José Tomás. En aquella época guitarristas y estudiantes de todo el mundo venían a Alicante a estudiar, así que yo fui muy afortunado por haber nacido aquí y tener la oportunidad de tener a este maestro tan cerca. Dicen que la guitarra, que el amor a una guitarra, entre otras cosas, se da porque la guitarra tiene cuerpo de mujer. Bueno, no sé, yo creo que eso forma parte del lenguaje popular. Sí, de la leyenda. Ajá. Bueno, en realidad también hay poemas dedicados a esa imagen, pero bueno, no sé si eso va mucho más allá. No fue su caso. No, en mi caso, yo con 8 años recuerdo a mi madre poner en casa discos de Andrés Segovia y bueno, ella era profesora de piano y yo me quedé prendado desde el primer momento en que escuché a Andrés Segovia. ¿Y por qué la guitarra y no el piano, ya que mamá era profesora de piano? Es verdad, pues no lo sé. Yo creo que a ella le gustaba la guitarra tanto o más que el piano y fue sobre todo discos de guitarra los que me ponía. Tengo un hermano que toca el piano también, o sea que la música en mi casa ha sido algo bastante habitual. El DNI, la bueno, música, el DNI de la familia. Uno de ellos, porque somos 6 hermanos y ha habido de todo, ¿no? Aparte de la música. ¿Y papá también tenía una inclinación musical? No, mi padre empezó a tocar un poquito el violín, le gustaba mucho el violín y siempre decía que ojalá hubiera habido alguien en la familia que tocara el violín y tengo la suerte de que mi hija mayor, Clara, está estudiando violín, así que, bueno, aunque mi padre falleció, estaría muy contento de saber que tiene una nieta que está con el violín. La escucha. Entonces, yo estoy seguro que la escucha. ¿Ya puedo decir Nacho, maestro? Por supuesto. Nacho, ¿en qué barrio hiciste las primeras jugarretas de niño? En Alicante, le dijiste, pero ¿en qué barrio? Bueno, yo nací en una casa en la Avenida de Soto, número 15,
Y recuerdo de pequeño bajar al paseo de Soto, que todavía no estaba, digamos, con losetas, todavía era un paseo de tierra. Paseo de Soto, para la gente que no conoce Alicante, porque a través de 12TV estamos llegando a Castellón, a Valencia, a Alicante y una gran parte de Murcia, por no decir toda Murcia. Sí. Paseo de Soto es en el centro de Alicante. Sí, justo al lado de la Plaza de los Luceros. Y bueno, yo recuerdo ahí pues jugar de pequeño, la verdad. ¿Y a qué jugaba Nachito? A mí me gustaba mucho el fútbol. Un poquito las canicas de muy pequeño, pero no, a mí lo que me gustaba de verdad era el fútbol. ¿Y el corazoncito de qué color? Bueno, yo siempre he sido el Hércules de pequeño. Lo que pasa es que ahora ya, bueno, lo del fútbol ya no lo vivo. Una pasión que está aplacada. Sí, yo iba todos los... De pequeño, además, a mi padre le encantaba el fútbol, así que todos los domingos íbamos a la viña, mi hermano Carlos y yo, y con mi padre, y disfrutábamos mucho. ¿Ídolos del pequeño Nacho en esos momentos? Juliano. El maestro Juliano. Claro. Otro Juliano. maestro, de maestro a maestro fue la cosa. Juliano, yo le tenía una admiración enorme, ¿no? Tengo la suerte de conocerlo y tengo la suerte de ser amigo de él. Vaya, y es pues, un tío extraordinario. Yo nunca lo he conocido personalmente, pero desde luego, cuando yo era pequeño, pensaba en ser futbolista y, no sé, me imaginaba ser un Juliano. ¿Y qué te impresionaba de Juliano? Bueno, la seguridad que tenía jugando, la confianza en sí mismo, la resolución de los problemas cuando había un poco de desorganización y la efectividad como jugador. Yo tengo un recuerdo maravilloso de él. Juliano era algo así como, según tu concepto, ¿no? Era algo así como un entrenador dentro del terreno de juego, porque ordenaba a sus compañeros, porque se le veía una imagen distinta. Yo creo que sí, es que, bueno, claro, es una cosa subjetiva, habría seguro, y recuerdo otros jugadores muy buenos, pero Juliano era alguien que a mí me impresionaba mucho. Estoy hablando de cuando yo tenía 10 años, 12 años, y sí, su capacidad de organización, su seguridad, sobre todo era su seguridad para resolver situaciones difíciles, ¿no? Y con esa imagen de Juliano y jugando al fútbol, ¿qué tal era el fútbol? Yo era normal, ni muy bueno ni muy malo. ¿En qué puesto? Normalmente yo jugaba de extremo derecho. Buen regateador, velocidad. Velocidad sobre todo. Más que regatear me iba bien la velocidad. Tire la larga que yo voy. Sí, además como hacía atletismo también, pues lo de la velocidad me iba bien. Ese es otro tema que quería hablar con usted, caballero. Porque además le agradezco esto que me lo haya dicho. Entre sus formadores lo tuvo nada más y nada menos que al maestro Joaquín Villar. Bueno, yo de Joaquín Villar tengo un gran recuerdo porque yo aprendí mucho con él, no solamente de deporte, sino también de disciplina, de esfuerzo. Y además son las personas que yo he conocido que se ha dedicado con pasión a algo en lo que él siempre ha creído, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy valioso. Si bien Joaquín Villar estuvo tomando un café con nosotros, que fue un placer. Vi el programa. Maestro, fue un placer hablar con Joaquín. ¿Lo viste? Sí, sí. Bien, bien. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Descubriste algo que no sabías del maestro Joaquín Villar? La verdad es que, bueno, había algunas cosas personales que, bueno, suponía que a lo mejor en algún momento las habíamos hablado, pero me gustó el conjunto de la entrevista y me gustó mucho verlo a él. Qué lindo cuando uno tiene la suerte de hablar con una persona que habla, o sea, que no tiene pelos en la lengua, que es sincero, que va de frente, lo blanco, blanco, lo negro, negro. Joaquín Villar en pura esencia. Sí, sin duda. ¿Qué marca te queda, o qué recuerdo en especial te queda de Joaquín Villar? Bueno, yo creo que lo que más recuerdo de él es el inculcar a los chavales, a los jóvenes, el esfuerzo, la superación y la disciplina. Eso es lo que yo recuerdo, no sé si era su intención, pero... Y a mí eso creo que me ha marcado mucho, en el sentido de que el deporte a cierto nivel, y bueno, a cierto nivel y desde pequeño, yo creo que es una de las facetas que más se debería de cuidar en la educación de los niños. Y en ese sentido, Joaquín Villar fue un ejemplo. O sea que yo le estoy muy agradecido por todo eso. Yo tampoco era un gran atleta, yo creo que era, pues bueno, normal, ¿no?
tenía que esforzar mucho para estar en el equipo y eso, pero bueno, a veces conseguí llegar a viajar con el equipo y compartir momentos muy buenos. Los valores que has adquirido a través del deporte, del fútbol y del atletismo, que tengo entendido que fueron tus dos disciplinas deportivas por excelencia. Sí. ¿Han servido para la vida? Mucho, mucho, porque además esos valores yo creo que se pueden trasladar también al campo de la dedicación a la música, ¿no? Yo creo que si alguien se quiere dedicar a tocar un instrumento, de hacer de su vida el instrumento como razón principal, es necesario también pues mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha constancia y desde luego creer en lo que estás haciendo, ¿no? O sea que hasta cierto punto el deporte y la música, en cuestión de actitud, yo creo que tienen mucho que ver. Y llega un momento en que ni atletismo ni fútbol, la guitarra, la música. ¿Por qué? Bueno, yo no era muy bueno ni en atletismo ni en fútbol. Yo era una persona que se esforzaba mucho, que desde luego me gustaba muchísimo el deporte, pero bueno, la guitarra era mi verdadera pasión. A mí me gustaba el deporte, pero era una pasión y sigue siendo una pasión. Y después cuando ya tuve 14 o 15 años, me dediqué mucho más en serio y en un momento dado pues yo veía que las cosas iban muy bien y recuerdo que un día de Nochebuena, mi padre habló con José Tomás, con el que fue catedrático en Alicante durante muchos años, porque él estaba un poco preocupado en el sentido de que me veía pues muy volcado en la guitarra, en la música, y lógicamente pues bueno, le preocupaba el hecho de que a lo mejor yo no quisiera hacer una carrera universitaria. Tuvieron una larga conversación y José Tomás le dijo a mi padre que él creía que yo podría dedicarme a la música profesionalmente y así fue. ¿Lo respetó papá? Sí, lo respetó porque, bueno, a ver, si las cosas no hubieran ido bien, bueno, siempre podría haber vuelto a estudiar a la universidad o lo que fuera, pero ya con 17, 18 años empecé a destacar bastante y ganar algunos concursos y ya después la verdad es que todo fue bien, entonces... ¿Cuál es el momento, porque no sé, posiblemente esté equivocado, maestro, de ese niño, del pequeño Nacho que comienza con los primeros acordes en su guitarrita y luego dice, oye, que esto me gusta más, que lo voy a tratar de hacer mejor, y se van subiendo niveles, ¿no? Así fue. Y de pronto digo, voy a ser de primera división, voy a jugar Champion también. ¿Cuándo se produce eso? Bueno, yo no fui consciente de que yo soñaba con la posibilidad de hacer... ¿Pero no era consciente de la evolución? Sí, pero bueno, es que pasaba una cosa curiosa. Yo normalmente me dedicaba mucho a la guitarra en verano y me examinaba en septiembre. Durante el año pues estudiaba bastante. En los jesuitas el nivel que se requería era bastante alto, por tanto compaginar las dos cosas era difícil. Entonces yo muchas veces bueno, iba estudiando guitarra, iba evolucionando sin ser muy consciente quizá de que estaba destacando, ¿no?, entre la gente de mi edad, y eso después ya, bueno, fue más claro cuando José Tomás me animó a dedicarme mucho más en profundidad. Después ya cuando empecé a hacer los primeros concursos internacionales, que me fueron muy bien y tuve la suerte pues de ganar varios, y después ya me fui a estudiar a Inglaterra y tengo que decir que en general las cosas en ese sentido me han ido muy bien. Estoy muy agradecido. Pero no se me escape, maestro, porque le voy a poner freno de mano así un poquito, porque quiero disfrutar de esa historia. Dejo el niño de 8 años al pequeño Nachito y voy al adolescente. 15, 16 años, colegio de jesuitas. Con el profe Villar ahí, con el atletismo, con su chándal, como nos contaba, ¿no? Chándal amarillo, creo recordar. Ah, sí, ese detalle no lo sabía.
Eso no lo sabía. Claro, y tocaba la guitarra. Y los amigos saben que tocaba la guitarra. Sí, sí, sí. Y venían las fiestas, y venía... Nacho toca la guitarra. ¿Y qué tocaba? Bueno, esto es una cosa muy curiosa. Yo no sabía acompañar. Entonces... Estamos hablando siempre de la guitarra clásica, De ¿no? guitarra clásica, sí. ¿Cómo es? ¿Guitarra clásica o guitarra española? ¿Cómo se le dice? Bueno, durante muchos años se ha conocido a la guitarra española como el instrumento que ahora llamamos guitarra clásica. Bien. Hay mucha gente que todavía le llama guitarra española. Nosotros, por ejemplo, aquí en el máster que tenemos le llamamos Alicante guitarra clásica, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Bien. Con la guitarra... me gusta decir Bueno, te a decía... mí me gusta guitarra española. Sí. Y Nacho, saca la guitarra, música, vamos. Bueno, yo siempre, por alguna razón, he estado muy centrado en la guitarra clásica y en la música clásica. Me gustan otras facetas de la música, pero básicamente esa ha sido mi pasión, ¿no? Y yo recuerdo cuando tenía 14 años, 15 años, pues lo que tú estabas comentando, ¿no? Estar en una fiesta, una guitarra, Nacho toca. Y yo lo que sabía tocar eran piezas clásicas, pero la verdad es que yo no sabía acompañar, no había tenido la inquietud de acompañar canciones ni nada. Y a lo mejor en algunas fiestas pues lo que tenían que escuchar eran obras de Fernando Sor o Bach y bueno, era eso lo que... y causaba a veces sensación porque me decían, pero bueno, ¿cómo puede ser que no sepas acompañar canciones? Y no. Pero nunca se dio... Ay, qué curioso que soy, pero bueno, me tomo licencia. Cuando Claro. me pase del límite, Teddy, tranquilito, usted me lo dice con toda tranquilidad. Escuchando la radio, mira el ejemplo que te pongo, un tema de moda, el éxito del verano. Nunca la inquietud de... esto lo saco yo en la guitarra. Bueno, sacarlo sí, sacarlo era muy fácil, pero a mí lo que me gustaba tocar era otra cosa, entonces yo también quería que mis amigos escucharan otras cosas, Otra ¿no? cosa. Y a lo mejor para acompañar había seguro en la fiesta alguien que lo hacía mucho mejor que yo, así que Y terminan los estudios en jesuitas. sí. Y hay que ir a la universidad. ¿Qué hacemos? Ese fue el punto en el que te comentaba que mi padre habló con José Tomás para ver por dónde tirar, porque yo también tenía inquietudes por la arqueología, por la paleontología, eran campos que me gustaban mucho y claro, todos mis hermanos habían estudiado en la universidad y mi padre realmente quería que yo hiciera una carrera universitaria, pero en ese momento fue cuando mi dedicación a la guitarra fue plena y claro, es decir, la guitarra y la música es como una carrera universitaria también, lo que pasa es que es mucho más larga. Pero es que había que tomar esa decisión. Claro. Porque ahora uno dice, bueno, pero iba a ser concertista de guitarra, claro, pero es que ahora manejamos una información que hace unos años no se manejaba. Es verdad, Y había que tomar esa decisión. es verdad, sí. ¿Te costó? Yo creo que le costó a mi padre, a mí no tanto, porque Lo tenía claro. yo lo tenía bastante claro, ¿no? Pero mi padre, claro, pues de repente dedicarse a la guitarra profesionalmente, yo creo que es una decisión muy difícil, ¿no? Y yo conozco casos de gente que toma esa decisión y después las cosas no han ido bien, ¿no? O sea que arriesgado sí que es. Claro. Pero ya estoy hablando de esto que me gusta para que sea mi medio de vida. Y hay que elevar el nivel. Y hay que jugar la Champions. Si me permite el símil con el Sí. fútbol. ¿Cómo hago? ¿Quién me forma? ¿Dónde estudio? ¿A dónde voy? Bueno, yo tuve como decía antes, una formación inmejorable con José Tomás. Yo tenía, en ese sentido, mucho campo ganado, ¿no? Después, claro, yo me di cuenta, pues, en los primeros concursos en los que participé, pues me fueron muy bien. Yo gané el primer concurso internacional cuando yo tenía 20 años y bueno, yo vi que había posibilidades de que profesionalmente me pudiera ir bien. Posteriormente tuve una beca del British Council para estudiar música antigua en Inglaterra. Además tuve la oportunidad también de trabajar con el que ahora es un amigo y que es un gran concertista, David Russell. Y entonces allí
se completó una parte de mi formación muy importante. El pequeño Nachito, este alicantino del centro de Alicante, de pronto se tiene que ir a Nueva York, de pronto se va por Londres y comienza con la guitarra bajo el brazo a jugar una Champions, pero una Champions de la importante, de la más grande. Has tenido muchos premios. Sí, la verdad que hay que tener suerte también para ganar los premios, porque ese es un momento concreto, son circunstancias concretas también, y en ese sentido también tengo que decir que fui muy afortunado, porque en muy pocos años me presenté a varios concursos internacionales y me fue muy bien. Y eso también me ayudó después a desarrollar la carrera como concertista. ¿Se puede hacer la pregunta de cuál premio le hizo más ilusión? ¿Se puede preguntar eso? Sí, yo creo que el premio que más ilusión me hizo seguramente fue el Premio Internacional Andrés Segovia. Hasta entonces no lo había ganado ningún guitarrista español, yo además había sido el más joven en conseguirlo, y bueno, mi padre había venido también conmigo. Fue una semana de muchos nervios y bueno, la verdad es que yo creo que sí fue, de los premios que he conseguido, ese fue el que más ilusión me hizo. ¿Y qué te hizo más ilusión? ¿Conseguir el premio o que te lo den teniéndolo tu padre a tu lado? Porque me imagino la cara de papá. Sí, bueno, mi padre estaba muy orgulloso. Yo también, bueno, me acuerdo mucho de mi madre, porque mi madre falleció cuando yo tenía 14 años, pero sin embargo había sido ella la que había colocado la semillita. Claro. Ya la semillita estaba Claro, ahí. Entonces, bueno, una cosa que me ocurre mucho es que antes de los conciertos y eso, pues suelo recordar a mi madre, porque fue ella la que, en realidad, la que empezó todo. ¿Suben los dos al escenario, de alguna manera? Bueno, quizás sí. Yo ya hace, cuando lo pienso, hace muchos años, pero que falleció, pero bueno, claro, aún la tengo muy presente, sobre todo a través de la música, claro. Y a través de la música llega el amor, te casas. Malena, tu señora, ¿no? Sí. ¿Y tienes hijos? Tengo 2 hijas. 2 hijas, ¿qué se llaman? Clara es la violinista y Violeta, que es guitarrista. Oh. Tienen 14 y 12 años. Ah. Deben ser buenas las noches de Navidad en tu casa. Las nochebuenas deben ser buenas de verdad. Sí, pero a ellos les pasa lo mismo, ¿eh? Ellas solamente tocan piezas clásicas y no sé, a lo mejor es también porque yo ha sido mi influencia, pero sí. Bien. Claro, y Alicante no se, y la Universidad de Alicante no se puede dar el lujo de no, voy a utilizar una expresión popular, no sacarle el jugo a este alicantino que tanto sabe, que tantos premios, que tantas cosas tiene para dar. Y se hace el máster. Háblame del máster. El máster de guitarra. El máster de guitarra, sí. Eso ha sido una iniciativa preciosa. ¿Cuándo comienza el máster de guitarra? Bueno, empezó a gestarse hace 5 años. Ajá. Hace 5 años, bueno, empezamos a hablar sobre la posibilidad de organizar no solo el máster, sino un proyecto que tuviera Alicante como referencia en relación con la guitarra. Y la primera edición del máster tuvo lugar hace 3. Este año acabamos de empezar la 3ª edición. Y bueno, la verdad es que fue una iniciativa de un grupo de personas entusiasmadas con la cultura y que pensaron que la guitarra podía ser un símbolo de referencia para nuestra ciudad, para nuestra provincia, y a partir de ahí surgió todo. ¿Y ahora estamos en qué edición? Es la 3ª edición. Y no podemos estar más contentos porque ha sido un éxito enorme de participación. En cada una de las ediciones hemos tenido muchas más solicitudes de las que podíamos aceptar y creo que está siendo un gran éxito. ¿Qué destacaríamos de la 3ª edición del máster de guitarras en Alicante? Bueno, el modelo o el formato del máster es prácticamente el mismo que el de la primera edición.
Bueno, yo destacaría quizá lo mismo que en otros años, la posibilidad de tener con nosotros profesores de primer nivel, estudiantes que vienen de todos los rincones del mundo, que pasan aquí pues más de 6 meses disfrutando de una experiencia maravillosa y de una ciudad que les acoge con todo cariño y que después vuelven. Este año, al principio de curso, pues tuvimos la satisfacción de ver guitarristas que habían tomado parte en la primera y en la segunda edición, así que se está formando una especie de comunidad guitarrística en torno al máster y en torno a la ciudad, muy bonita. ¿Se está poniendo Alicante un poco en el camino de la guitarra, en el circuito de la guitarra a nivel internacional? Bueno, Alicante ha tenido una gran tradición con todo lo relacionado con instrumentos de cuerda pulsada y en especial con la guitarra. El primer guitarrista que ofreció conciertos, recitales de guitarra en Estados Unidos, por ejemplo, fue un alicantino, Trinidad Huerta, oriolano. Y después hemos tenido aquí en Alicante a la Orquesta Wagneriana de instrumentos de cuerda pulsada, que bueno, llegó a estar dirigida por Óscar Esplá, que fue invitada a la Exposición Internacional, a la Exposición Universal de Barcelona en 1929, invitada a los festejos de las bodas de Alfonso XIII. Y otros nombres importantes también pues han podido ser Quintín Esquembre. Francisco Tárrega tuvo mucha relación con nuestra provincia, se casó con una chica de Novelda y ofreció aquí muchos recitales y tuvo muchos amigos, y de hecho una de sus mecenas fue alicantina. Y posteriormente pues José Tomás y José Luis González, que fueron capaces durante 2 décadas de formar en Alicante un centro de atracción para estudiantes de todo el mundo, ¿no? Bien, bien. O sea que esto no nace tampoco de nada. Alicante yo creo que es una de las ciudades sin ninguna duda en España con mayor tradición. ¿Tenemos buena cantera de guitarristas? Muy buena, muy buena. Y además yo creo que además con los estudiantes que participan en el máster, en parte casi se puede considerar. A algunos de ellos les gusta tanto Alicante que siguen viniendo y toman nuestra ciudad como una segunda tierra de adopción. Lo voy a poner en un compromiso. No soy mala persona, pero lo voy a poner en un compromiso. ¿Ha podido ver el maestro en estos másteres de guitarra a alguien que pueda ser, este puede ser el Nacho de los próximos años? Bueno, el nivel es muy bueno y por supuesto hay estudiantes, bueno, en realidad digo estudiantes, son ya prácticamente guitarristas profesionales, y algunos de ellos estoy totalmente seguro de que van a hacer una carrera muy destacable. ¿A quién admira? Bueno, admiro a muchas personas, no solamente dentro del campo de la música, sino en todos los campos. ¿En el campo de la música? Bueno, en el campo de la música, si tengo que hablar de un compositor, para mí la referencia siempre es Juan Sebastián Bach. Bien. Y de los guitarristas, de los concertistas, Ignacio Rodes, ¿a quién admira? Bueno, yo tengo una gran admiración por Andrés Segovia, por supuesto, porque fue casi la figura que, sin yo saber quién era, la que me atrapó con sus sonidos, ¿no?, cuando yo era muy joven. Y guitarristas, todos los que vienen al máster, por ejemplo, todos los profesores son gente a los que yo admiro, todos tienen elementos muy valiosos y los admiro no solamente como guitarristas, sino también como personas, porque algunos de ellos son muy amigos míos y es un placer doble escucharles y estar con ellos. ¿Qué sueño falta por hacer realidad? Bueno, es una pregunta inesperada, pero a mí una de las cosas que más me gusta es viajar, así que siempre me imagino en estar en lugares en donde todavía no he podido estar. Quizá eso. Viajar. Sí, es lo que a veces más echo de menos. La vida de un artista es muy especial, y necesita a su lado gente especial. ¿Qué representa Malena, su señora, para usted?
Bueno, es una pieza muy importante, es una persona muy importante porque, sobre todo porque ella comprende lo que es una dedicación a un instrumento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es imprescindible tener al lado ese tipo de persona que comprende una pasión, que comprende la enorme dedicación que requiere y, por supuesto, eso lo valoro mucho, ¿no? ¿Se puede tocar la guitarra si no hay pasión? Bueno, sí se puede, pero seguramente no se tocará muy bien. Es decir, yo creo que algo como la música o cualquier manifestación artística, incluso otros campos de la vida, yo creo que lo más importante es, no sé, hacerlo, si no con pasión, tener la inquietud de hacerlo bien. No sé, a mí me enseñaron de pequeño que cualquier cosa pues había que intentar hacerlo lo mejor posible, ya sea poner un cable de un enchufe o escribir un libro o cocinar. Y yo creo que eso, cuando se quiere hacer bien, hay una parte de pasión. ¿Qué es lo más importante cuando ya se domina bien la técnica? ¿Estar siempre atento a esa técnica o ponerle sentimiento? Yo creo que las dos cosas van acompañadas porque para poder dejarte ir con un instrumento necesitas una técnica muy consolidada, ¿no? Entonces, para poder disfrutar con la música, la técnica, que evidentemente es un procedimiento, es una vía, juega una parte muy importante. Como todo, yo me imagino, pues no sé, un gran futbolista, un gran torero, deben de tener el oficio absolutamente dominado para poder disfrutar con, bueno, con esas actividades, ¿no? ¿Alguna vez se emocionó hasta las lágrimas tocando la guitarra? Sí, pero en privado. En privado. Sí. ¿Me permite una pregunta personal? Por supuesto. ¿Qué canción le gustaría tocarle a su madre? Bueno, ella no tuvo oportunidad de verme en el escenario, pero no sé, yo creo que cualquier obra que tocara le gustaría. Quizá a ella le gustaba mucho la música de Francisco Tárrega. Quizá alguna de esas piezas. Cuando se llega al nivel que llega el maestro Ignacio Rodes, hay mucha gente que ayudó. No se llega solo. Por supuesto. ¿A qué gente todavía no le dio las gracias? Bueno, yo creo que esas personas saben lo importante que han sido para mí, porque, bueno, cuando yo era pequeño, pues el apoyo de mis padres fue muy importante. Y después he tenido la suerte de encontrarme con personas que me han ayudado mucho, a los que estoy muy agradecido. Y ahora mismo, en la actualidad, pues quizá pues lo más inmediato y las personas que más me ayudan a la hora de dedicarme a la guitarra y canalizar esta pasión, pues seguramente son mi mujer Malena y mis hijas Clara y Violeta. Y por supuesto muchos amigos y a los que tardaría mucho en citar porque la lista sería muy larga. José Tomás, usted habla muy bien de él. Por supuesto, José Tomás fue una pieza, una persona muy importante en mi vida y bueno, muchas veces yo le mostré mi enorme gratitud porque siempre confió en mí y bueno, gracias a él yo pude salir de Alicante con una gran formación. ¿Qué obra musical
le gustaría escribir al maestro Ignacio Rhodes que todavía no escribió? Bueno, quizá te refieres a la interpretación. Yo no soy compositor. A nivel de interpretación, bueno, claro, hay tantas obras que me gustaría tocar, pero claro, el repertorio es enorme, ¿no? ¿Por qué no compositor? Bueno, yo creo que para ser un buen compositor también hay que tener una gran dedicación, y la carrera de intérprete ya absorbe demasiado tiempo, ¿no? Yo no creo que hubiera tenido tiempo y quizá tampoco talento para ser compositor. ¿Lo dejamos de lado definitivamente o es una cosa que puede ser que en un futuro? No, compositor a nivel profesional, no. No, lo dejamos de lado. Sí, sí. Maestro, Sí. ha sido un placer tomar un café con usted. Bueno, encantado. Nunca vi una persona tan grande y tan sencilla. No, encantado por la invitación, y además a mí hablar de guitarra y de música me gusta mucho. Así que... ¿Es un hombre feliz? Sí, y además yo creo que debo de estar agradecido a la vida porque me ha brindado muchas oportunidades, y en ese sentido soy una persona feliz, me parece. Maestro, gracias. Muchas gracias. La guitarra, la música, los sentimientos, cómo se construyen, ¿no? Esta piecita que entra aquí, esta que va acá, y se construye el puzzle de una vida, en este caso de una vida exitosa, como la del maestro Ignacio Rhodes. Un hombre que es grande en lo suyo, es un número uno en lo suyo, y tiene una humildad como diciendo, aquí estoy. Me encantó. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No hubo una guitarra, pero hubo música en este café. Hubo mucha música. Gracias. Como siempre, han sido ustedes muy amables.